¿Merecen la pena comprar estos ejes? Bueno. Sois varias las personas que me habéis escrito tanto en comentarios aquí en YouTube como en mensajes directos en Instagram diciéndome que hablase sobre los ejes chinos, porque han visto los vídeos anteriores en los que hablaba de los ejes Black River y de los ejes Dynamic y me han dicho: oye Alec, es hora de hablar ya de los ejes chinos, ¿no? Y pues aquí estoy. Cuando digo ejes chinos me refiero a los ejes estándares de toda la vida. Son esos ejes que no tienen ninguna marca, pero que todas las marcas venden. Es curioso. Pero bueno, la verdad es que antes de empezar a analizarlos tengo que decir que tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque llevo mucho tiempo deseando hablar sobre estos ejes porque han cambiado un montón a lo largo de los años hasta el día de hoy. En mi opinión están muy, pero que muy evolucionados para la pedazo de que eran cuando yo empecé a darle finger hace como unos 11 años ya, desde el 2010. Así que vamos a ello. Pero antes de nada, déjame hacer unos cuantos trucos y empezamos. Ahora sí que sí, voy a empezar a hablarte de lo que serían estos ejes chinos y te voy a contar toda su historia. Por lo que, en primer lugar, déjame ponerte un poco en contexto para que te sitúes un poco. Los ejes chinos son los ejes más antiguos dentro del mundo del fingerboard, puesto que fueron los primeros ejes en salir al mercado y te estoy hablando que estos ejes salieron a la luz hace más de 12 años. Por lo que en su momento, cuando salieron, eran los únicos ejes que se comercializaban y eran los únicos ejes que te podías encontrar en la escena del mundo del fingerboard. Pero sí que es verdad que unos años más tarde ya podíamos encontrar otros ejes que hacían competencia, entre comillas, a estos tipos de ejes. Por ejemplo, la marca Black River, Capcus o Yen Fingerboard empezaron a comercializar sus propios ejes. Podemos ver que estos ejes a lo largo del tiempo han ido sufriendo un montón de modificaciones, tanto en su tamaño como en su forma y color. Lo has flipado, ¿eh? Bueno, en primer lugar lo que quiero decir es que estos ejes, a la hora de hablar del empaque, es decir, del envase que te traen cuando lo compras, tengo que decir que es muy relativo porque estos ejes se venden de manera genérica, es decir, que estos ejes se venden a marcas para que estas marcas los customicen. Ya no hace falta que customicen directamente el eje, sino que simplemente lo metan en su propio empaque y lo vendan, por lo que de manera genérica, sin hablar de ninguna marca, te vendrían tal que así, es decir, en una bolsa transparente con los tornillos y pues con una herramienta típica de toda la vida. Hablando de lo que serían las cajas de los ejes, podemos ver que siguen igual que toda la vida, pero la única diferencia que encontramos en las bases ahora con respecto a unos 10 años es que este puntito de aquí, que es lo que sería la barra del kingpin en un eje de skate, y bueno, en este eje también, lo vendían de tal manera que sobresalía un montón, por lo que las tablas que se fabricaban en aquella época, como por ejemplo las Berlin Wood, las solían fabricar con un agujerito en el medio de los dos tornillos que están más cercanos a lo que sería el medio de la tabla, porque si las tablas no tenían ese agujero, el eje no se apretaba del todo y por lo tanto pues sobresalía un poco hacia arriba, y la verdad es que era una jodienda. Por otro lado, encontramos que la parte de arriba ha cambiado un montón desde que se empezaron a fabricar estos ejes. Antes venían muy, pero que muy feos y ahora por lo menos están un poquito más bonitos. Por no decir que es una copia muy parecida a los Black River Tracks, como todos sabemos. Si os fijáis, los ejes han cambiado un montón en la forma, aunque eso no quiere decir absolutamente nada, porque esto es mera estética. Los ejes siguen siendo igual de funcionales tanto con la forma fea y grande y gorda como con esta forma, por lo que, ya digo, es simplemente estética y la verdad es que, en mi opinión, ahora están muchísimo más bonitos que como se vendían antes. Evidentemente, por el precio que tienen estos ejes, no te esperes que traigan pivot cap, pero lo que sí traen, y la verdad es que me sorprende muchísimo, es tuercas de autobloqueo, que es algo muy, pero que muy actual y muy innovador, puesto que estos ejes
llevan trayendo toda la vida las tuercas normales y corrientes, esas que se nos caen y se nos pierden y se nos salen 80.000 veces del eje. Aunque sí que es verdad que no todo ha mejorado y no todo lo que trae es bueno, puesto que además de que no traen los pivot caps, los bushings que traen son unos bushings que la verdad se los podrían ahorrar y te podría venir sin bushings directamente, porque viene a ser lo mismo. Y ahora la pregunta de siempre, ¿merecen la pena comprar estos ejes? Te explico. Para el precio que tienen, salen muy bien. Es decir, la relación calidad-precio está muy bien. Y más sabiendo que hace unos años eran muchísimo más de lo que son ahora. Ahora son bastante buenos en comparación pues, a lo que eran hace unos años. Pero la cuestión es que si vas a invertir dinero en estos ejes, vas a tener que invertir un poquito más en comprar unos bushings. Por lo que la diferencia con unos ejes medio buenos no va a ser tanta. Por lo que yo creo que te merece la pena invertir unos 10-15 euros más y comprarte pues unos iTracks o unos Dynamics que estarán por unos 35-40 euros. Pero bueno, ya me callo porque bastante pesado me he puesto con estos ejes y tampoco merecen tanta atención. Así que lo que voy a hacer ahora es, como siempre hago en esta serie de vídeos, pues va a ser un par de combos, así que déjame calentar con unos trucos de suelo y te explico a ver qué se me ocurre hacer. Ahora ya sí, he calentado un poquito y voy a hacer, como siempre, un par de combos. Primero quiero aclarar que voy a estar patinando pues lo que serían unos ejes chinos y para que veáis pues que se pueden hacer trucos buenos también con una mierda de ejes, así que vamos a ello. Los dos combos los voy a hacer en este rail y el primero que voy a hacer es Nollie Nose Green, Nollie Big Spin Flip a Nose Blue. Creo que se llama así, si me equivoco me corriges abajo. Primer combo hecho, vamos a por el segundo y en este caso lo que voy a intentar es un Nollie Nose Green, Nollie 3 Flip a Pivot. Así que hoy va la cosa de Nollie Nose Greens. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y espero que te haya servido de ayuda si tenías algún tipo de dudas sobre si comprarte estos ejes o no. Así que ya sabes de sobra que tienes que suscribirte, tienes mi Instagram abajo en la descripción, si tienes alguna idea lo dejas en un comentario y hasta luego.